Hola, bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a meter de lleno en un artículo científico para sacar, para sacar lo más interesante, lo más útil. Nos vamos a centrar en un trabajo que acaba de salir y que toca una pregunta pues muy típica en deporte, en fitness. Sí, una de esas preguntas recurrentes, ¿verdad? Exacto. El título es The Acute Effects of Antagonist Static Stretching on Agonist Performance. Los autores son Mohammad Mahdi Barami, Hiwa Ramani, Duane Sebuton, Andreas Conrad y David G. Baim. Un equipo internacional, por lo que veo. Sí, y se ha publicado en el Journal of Sports Science and Medicine. Es el volumen 24, páginas 93 a 103, y salió online el 1 de marzo de 2025. Por si alguien quiere buscarlo, que siempre es bueno ir a la fuente, el DOI es fácil de encontrar. Bueno, lo pondremos en las notas, pero es doi.org 15208 JASSM.2025.93. Perfecto. Y la idea central, la que investigan, es algo que seguro que muchos hemos oído o incluso probado alguna vez. A ver, ¿sirve de algo estirar un músculo, el antagonista, para que el músculo opuesto, el agonista, rinda más? La eterna pregunta del estiramiento antes de competir o entrenar. Justo. En este caso concreto, ellos miraron si estirar los músculos de la espinilla, los dorsiflexores, técnicamente. Sí, los que levantan la punta del pie. Eso es. Si estirarlos ayuda a que los gemelos, los flexores plantares, pues generen más fuerza o permitan saltar más alto. Así que nuestra misión hoy es esa. Ver si esta estrategia de estirar el antagonista funciona, o al menos qué dice este estudio en concreto, que provoca un 40, 80 y 120 segundos de estiramiento. Una comparación interesante, lo de las distintas duraciones. Sí. Bueno, para empezar a desgranarlo, hay que entender por qué se preguntaron esto. Partimos de la idea clásica, ¿no? Estirar te hace más flexible y eso, se suponía, mejoraba el rendimiento. Claro, la idea de cuanto más flexible, mejor deportista. Pero claro, la ciencia ha ido avanzando. Y como se menciona en el propio artículo, citando a gente como Beumo Simic, pues llevamos ya, ¿qué? ¿20 años? Más o menos, sí, las últimas 2 décadas. Viendo que estirar mucho, más de 60 segundos, el músculo que va a trabajar, el agonista, justo antes de un esfuerzo máximo, pues a menudo hace lo contrario. Exacto, que puede reducir la fuerza, la potencia. Eso. Pero claro, esa es una cara de la moneda. La idea de estirar el antagonista, el músculo opuesto, viene de otro sitio, del concepto del efecto freno. Ah, el efecto freno. Explícanos eso un poco. A ver, imagina que quieres lanzar algo con toda tu fuerza. El músculo principal, el agonista, se contrae a tope, ¿vale? Pero el músculo opuesto, el antagonista, también se activa un poquito. Es como una medida de control, de estabilidad. Se llama cocontracción. Los dos se contraen a la vez, aunque uno mucho más que el otro. Entiendo, una activación simultánea. El problema viene si esa activación del antagonista, esa cocontracción, es, digamos, excesiva o no está bien sincronizada. Entonces, actúa literalmente como un freno, como si intentaras acelerar con el freno de mano puesto. Limita la fuerza o la velocidad que puede generar el músculo principal. Vale, ya veo por dónde vas. Relajar ese freno, estirándolo, quizá bajando su activación nerviosa o reduciendo la rigidez de sus tendones, pues podríamos, en teoría, liberar al músculo principal para que rinda más. Suena lógico, ¿verdad? Suena muy lógico, la verdad. Pero entonces, si suena tan lógico, ¿por qué había dudas antes de este estudio? ¿No estaba ya claro que funcionaba? Pues ahí está el kit de la cuestión. No, no estaba nada claro. El panorama de lo que se sabía antes era un auténtico depende. Ah, o sea que había estudios contradictorios. Totalmente. Había estudios que sí, que parecían encontrar alguna pequeña mejora, a lo mejor un poquito más de potencia en press de banca o saltaban un pelín más alto en salto vertical si estiraban el antagonista justo antes. Algunos usaban estiramientos cortos, 30, 40 segundos, otros se iban hasta casi 2 minutos. Vaya. Incluso había trabajos que sugerían mejoras en ejercicios como el remo, ¿sabes? Más volumen total de entrenamiento o mayor activación del músculo principal, usando estiramientos del antagonista entre series. Entre series. Interesante. Pero, por otro lado, tenías otros tantos estudios, algunos con protocolos muy parecidos en duración y tipo de estiramiento, que buscaban efectos similares. Y nada, medían fuerza, potencia, altura de salto
y no encontraban ninguna mejora significativa. Ningún beneficio claro. Uf, qué lío. Normal que alguien quisiera poner un poco de orden. Exactamente. Y ahí es donde este trabajo de Barami y su equipo intenta aportar algo. Vieron esta confusión y se dieron cuenta de que casi nadie había comparado de forma sistemática diferentes duraciones de estiramiento. O sea, importa si estiras 40 segundos o si estiras 120. Hay un punto óptimo. Claro. Así que se propusieron hacer justo eso. Probar 40, 80 y 120 segundos de estiramiento estático de los dorsiflexores, los de la espinilla, y ver qué pasaba con el rendimiento de los gemelos, los flexores plantares. Vale. ¿Y cuál era su apuesta? ¿Qué esperaban encontrar? Pues su hipótesis, basándose un poco en los estudios previos que sí habían visto mejoras, era que todas las duraciones de estiramiento tendrían algún efecto positivo. Pero sospechaban que el estiramiento más largo, el de 120 segundos, sería el más eficaz. Pensaban que relajaría más ese freno del antagonista. Una hipótesis bastante clara y basada en la lógica que comentabas. Muy bien. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo montaron el experimento? ¿Quién participó? Pues reclutaron a 16 personas, 10 hombres, 6 mujeres, sanos, físicamente activos, con una edad media que rondaba los 28-30 años más o menos. Gente joven y activa. Sí. Y lo interesante es que usaron un diseño cruzado aleatorizado. Esto significa que cada una de esas 16 personas pasó por todas las condiciones del estudio. Ah, bien. En días diferentes, supongo. Sí, claro. En días distintos, separados por al menos 48 horas para que se recuperaran bien. Así comparas a cada persona consigo misma, lo cual es más robusto. Tiene sentido. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Mencionaste 4, creo. Exacto, 4. Una era la de control. Ahí simplemente descansaban sentados el mismo tiempo que duraba el estiramiento más largo, pero sin estirar nada, claro. Vale, la línea base. Eso es. Y las otras 3 eran las de estiramiento estático de los dorsiflexores, una de 40 segundos seguidos, otra de 80 segundos, pero hecha en 2 bloques de 40 segundos con un descansito entre medias, Ah, vale. y la última de 120 segundos, hecha en 3 bloques de 40 segundos. Entendido. ¿Y cómo era el estiramiento? ¿Lo hacían ellos mismos o...? No, era pasivo. La persona estaba tumbada boca arriba, relajada, y un investigador le cogía el pie y lo llevaba suavemente hacia hacia la espinilla, la flexión dorsal máxima, hasta que la persona decía, ahí me molesta bastante, pero lo aguanto. El famoso punto de máxima incomodidad. El POD que llaman a veces. Justo. Y mantenían esa posición los segundos que tocara según la condición. El objetivo era estirar bien los músculos de delante de la pierna, el tibial anterior principalmente. Comprendido. Estiramiento pasivo, controlado, diferentes duraciones. Y después de hacer eso, o de descansar en el grupo control, ¿qué medían para ver el efecto en los gemelos? Pues midieron varias cosas clave, y lo hicieron antes y después de cada intervención, para ver el cambio. Lógico. ¿Qué variables eran? Primero, la fuerza de los flexores plantares, de los gemelos. Usaron una máquina isocinética, de estas que controlan la velocidad. Midieron el pico de fuerza máxima sin movimiento, isométrica. Y también la fuerza máxima durante movimientos a velocidad constante. Una lenta, a 60 grados por segundo, y una rápida, a 240. Vale. Fuerza isométrica e isocinética a 2 velocidades. Y además calcularon el trabajo total que hacían en esas contracciones isocinéticas. Completo en cuanto a fuerza. ¿Algo más? Sí, segundo, miraron el rendimiento en un salto muy específico. El Stiff Leg Drop Jump, o SDJ. ¿Cómo es ese salto? Te dejas caer desde una plataforma de 30 centímetros, con las piernas bastante rectas, y justo al tocar el suelo, ¡pum!, saltas hacia arriba lo más alto y rápido que puedas. Ahí midieron la altura del salto, la potencia máxima que generaban y un índice que se usa bastante, el RSI, índice de fuerza reactiva, que básicamente combina cuánto saltas con lo rápido que despegas del suelo. Mide la capacidad de usar el reflejo de estiramiento. Entiendo. Una medida de reactividad muscular. Exacto. Y tercero, y no menos importante, usaron electromiografía de superficie. Las pegatinas estas con electrodos en la piel. Ah, EMG. Sí, para registrar la actividad eléctrica de 2 músculos clave. El sóleo, que es uno de los principales del gemelo, el agonista aquí. Y el tibial anterior, el antagonista que estiraban. Justo.
para tener una idea de cuánto se estaban activando esos músculos durante las pruebas de fuerza. Muy bien pensado. Fuerza, salto y activación muscular. Y todo esto lo medían justo después del estiramiento o del descanso. Casi. El salto, el SDJ, sí, se hacía inmediatamente después, pero luego había unos 5 minutos de margen para colocar bien a la persona en la máquina de fuerza antes de hacer las pruebas isométricas e isocinéticas. Ah, vale. Un pequeño lapso ahí. Es bueno saberlo. Sí, es un detalle a tener en cuenta, por si acaso. De acuerdo. Pues ya tenemos el diseño, las mediciones. Llega el momento clave. ¿Se cumplió la hipótesis? ¿Estirar la espinilla sirvió para que los gemelos rindieran más? Aquí es donde decías que se ponía interesante la cosa. Pues sí. Porque la respuesta corta, directa y la verdad un poco sorprendente del estudio es No. ¿no? ¿En serio? No. Contrariamente a lo que esperaban los investigadores, y a esa lógica del efecto freno, ninguna de las duraciones de estiramiento estático del antagonista, ni 40, ni 80, ni 120 segundos, tuvo un efecto significativo. Ni para bien, ni para mal. ¡Ostras! No influyó en el rendimiento de los músculos agonistas, los flexores plantaros, en ninguna de las pruebas que hicieron. O sea que dio lo mismo estirar 40 segundos que estirar 120 que no estirar nada. Los resultados fueron prácticamente iguales en todas las condiciones si miras el cambio de antes a después. En esencia, sí. Al menos en lo que respecta al efecto propio del estiramiento. El análisis estadístico clave buscaba lo que llaman una interacción entre la condición, control, 40, 80, 120, y el tiempo, antes versus después. Es decir, querían ver si el cambio de antes a después era diferente según si habías estirado y cuánto tiempo. Y la respuesta fue que no. No hubo diferencias significativas en esa interacción. Vaya. Ni la fuerza máxima isométrica, ni la isocinética, ni lenta, ni rápida, ni el trabajo total, ni la altura del salto, ni el RSI, ni la potencia. Nada de eso mejoró o empeoró de forma clara y estadísticamente significativa por haber estirado la espinilla antes. Pero entonces, si el estiramiento en sí no marcó la diferencia entre las condiciones, ¿quiere decir que no hubo ningún cambio en absoluto entre las mediciones de antes y las de después? Porque antes ha soltado algo de un giro inesperado. Muy buena pregunta. Aquí viene la parte que, digamos, complica la interpretación y que es quizá lo más llamativo que encontraron. Aunque el tipo de intervención, estirar 40, 80, 120 o nada, no pareció importar para explicar las diferencias entre grupos, sí que vieron cambios cuando compararon todas las mediciones de antes con todas las de después, metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Agrupando todas las condiciones. Exacto. Es lo que se llama un efecto principal del tiempo. Simplemente mirar si hubo un cambio generalizado del primer al segundo momento de medición. Vale. ¿Y qué pasó? ¿Mejoró el rendimiento con el tiempo? ¿Quizá por un efecto de calentamiento de las propias pruebas, de familiarización? Pues, curiosamente, fue al revés. ¿Cómo que al revés? ¿Empeoró? Sí, encontraron pequeñas pero estadísticamente significativas bajadas en el rendimiento general al comparar el después con el antes. Por ejemplo, el pico de torque isocinético rápido, la fuerza a alta velocidad, bajó de media casi un 6%, y el trabajo total en esas contracciones rápidas un 5%. ¡Anda! Y en el salto, algo parecido. La altura bajó un poquito, un 2,7%, el RSI bajó un 5,9% y la potencia pico un 4,4%. O sea, un ligero empeoramiento general. ¡Qué curioso! O sea, la gente rindió un poquito peor la segunda vez, independientemente de si habían estirado la espinilla o no. Eso parece indicar el análisis del efecto principal del tiempo. ¿Y qué pasó con la activación muscular? ¿Con el EMG? ¿También bajó? Isométrico y lento. Pero, y esto es lo importante, también disminuyó significativamente en la condición de control, donde no habían estirado nada. Ahí está la clave. Exacto. Y no solo eso, la activación del tibial anterior, el músculo de la espinilla, que se estiraba en las otras condiciones, también mostró una bajada general significativa, de antes a después en todas las condiciones, incluida la de control. Entiendo perfectamente. Si el rendimiento baja un poco y la activación muscular también baja, incluso cuando no haces nada, cuando estás en el grupo control, Sí. entonces esa bajada general no puede ser por culpa del estiramiento que estás estudiando. Tiene que haber otra causa. ¿A qué lo achacan los autores? Exacto, esa es la deducción lógica. Y los autores lo argumentan muy claramente en la discusión.
Creen que estos descensos generales en rendimiento y activación muscular probablemente se deben a un efecto del propio proceso de testeo. Del testeo. ¿Cómo? Pues podría ser por varias cosas relacionadas con repetir las pruebas. Una ligera fatiga acumulada, ¿sabes? Hacer las pruebas de fuerza máxima y los saltos, aunque sean pocas repeticiones, pues cansa un poco. O quizá algo de, bueno, de aburrimiento o cambio en la motivación al hacer la segunda ronda de mediciones. No es lo mismo la primera vez que vas a tope que la segunda que ya sabes lo que hay. Como cuando intentas batir tu récord de sprint 2 veces seguidas, ¿no? La segunda ya no sales igual. Algo así. Es un efecto conocido en investigación, el testing effect o efecto de la prueba. El propio protocolo puede influir en los resultados. Tiene todo el sentido del mundo. El protocolo de evaluación podría estar, digamos, ensuciando un poco los resultados, ¿no? Precisamente. Y la implicación es bastante fuerte. Este efecto del testeo, esta bajada general, podría haber sido lo bastante grande como para enmascarar cualquier efecto real, ya fuera positivo o negativo, que el estiramiento del antagonista pudiera tener. O sea que a lo mejor sí había un efecto pequeñito del estiramiento, pero quedó completamente tapado por esta bajada general debida al protocolo. Exacto. O la otra posibilidad es que simplemente, en este caso concreto, con estos músculos y estas pruebas, el estiramiento del antagonista realmente no tuviera ningún efecto apreciable. El estudio no permite distinguirlo con certeza por culpa de ese efecto del testeo. Vale, esto explicaría por qué no encontraron el beneficio que esperaban, o ningún efecto claro. Pero nos deja con la pregunta, ¿por qué otros estudios sí que vieron efectos positivos al estirar el antagonista? ¿Qué pudo ser diferente aquí, en este estudio de Barami y su equipo? Es la pregunta del millón, claro, y los autores le dan unas cuantas vueltas en la discusión. Proponen varias posibles razones para explicar por qué sus resultados no coinciden con algunos estudios previos. A ver, ¿cuáles? Una importante tiene que ver con los músculos elegidos. A ver, los dorsiflexores, los de la espinilla, son bastante más pequeños y débiles que los flexores plantares, los gemelos, que son muy potentes. Quizás su efecto freno natural sobre los gemelos es de por sí bastante pequeño, casi insignificante. Y entonces, aunque los estires y reduzcas un poquito más ese freno, pues apenas se nota en el rendimiento del gemelo. Ah, claro, la diferencia de fuerza entre los grupos musculares. Exacto. Señalan que otros estudios que sí vieron beneficios a menudo usaban grupos musculares más grandes o con fuerzas más equilibradas. Por ejemplo, estirar los isquios para mejorar el rendimiento del cuádriceps o el pectoral para el dorsal. Ahí la lucha de fuerzas es más pareja. Tiene lógica. ¿Alguna otra posible explicación? Sí, también comentan el método de estiramiento. Usaron uno pasivo llevado al punto de incomodidad. Quizá para este músculo en concreto, el tibial anterior, ese método no es el más eficaz para elongarlo bien en todo el mundo, o la posición no era la ideal. ¿Podría ser? Otra posibilidad es la especificidad. Quizá el estiramiento del antagonista solo funciona para ciertos tipos de movimiento o a ciertas velocidades que justo no se midieron aquí de forma predominante. ¿Y la duración? Probaron 40, 80, 120 segundos. Podría ser que ninguna fuera la dosis adecuada. Bueno, cubrieron un rango bastante amplio, ¿no? Que incluía duraciones que se habían usado en estudios previos con resultados tanto positivos como negativos. Así que la duración por sí sola no parece la explicación más obvia, aunque nunca se puede descartar del todo. Ya. Pero volviendo a lo que comentábamos antes, la explicación que los propios autores parecen considerar más plausible para sus resultados, para lo que ellos observaron, es el efecto del testeo. Creen que esa fatiga o esos cambios inducidos por las propias mediciones tuvieron probablemente más impacto en los resultados finales que la intervención de estiramiento que estaban investigando. Queda clarísimo. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de este análisis que hemos hecho, podríamos decir que este estudio concreto de Baarami y colaboradores del 2025 no encontró evidencia de que estirar los músculos de la espinilla, los dorsiflexores, durante 40, 80 o 120 segundos sirviera para mejorar el rendimiento inmediato de los músculos del gemelo. Ni para mejorarlo, ni tampoco para empeorarlo de forma significativa, ojo. Cierto, ni para bien ni para mal. En pruebas de fuerza isométrica, isocinética o en ese salto vertical específico, el STY. Exacto. Y el pero gordo, el asterisco importante, es que los propios investigadores sugieren
que este resultado nulo, o esta falta de resultado claro, podría estar bastante influenciado por ese efecto del testeo. O sea que el simple hecho de repetir las pruebas parece que causó una pequeña bajada general en el rendimiento. Y eso hace difícil saber si el estiramiento tuvo algún efecto real escondido ahí debajo o no. Entendido. ¿Y esto qué implicaciones prácticas tiene? Para un deportista, un entrenador, ¿deberíamos dejar de estirar los antagonistas o qué hacemos con esto? A ver, basándonos estrictamente en esta investigación y recordando que es para este par muscular, espinilla gemelo, y para estas tareas concretas de fuerza y salto, pues parece que incluir un estiramiento estático de la espinilla de entre 40 y 120 segundos en el calentamiento es pues bastante neutro. Ni fu ni fa, digamos. Exacto. No parece que vaya a darte un plus significativo de rendimiento inmediato en esas tareas, pero tampoco parece que vaya a perjudicarte de forma clara. Quizás su utilidad, si la tiene, esté en otras cosas. La sensación subjetiva de estar más suelto, la preparación mental, pero no en un aumento directo y medible de la fuerza o el salto que ellos evaluaron. Vale, una perspectiva pragmática. Y desde el punto de vista de la investigación, creo que es un toque de atención importante. Nos recuerda lo fundamental que es tener buenos grupos de control, bien diseñados, y sobre todo ser muy conscientes de cómo el propio protocolo de medición, las pruebas que hacemos, pueden afectar a los resultados. No todo cambio que vemos después de una intervención se debe a esa intervención. A veces el ruido del procedimiento es considerable. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja con una reflexión final interesante, ¿no crees? Si el propio proceso de calentar y medir puede generar fatiga o influir en el rendimiento de maneras que no siempre controlamos bien, entonces, ¿cómo podemos estar realmente seguros de que nuestras rutinas de calentamiento, que a veces diseñamos con tanto mimo, están optimizadas? Claro. ¿Cuánto de lo que hacemos es de verdad efectivo para mejorar el rendimiento que viene justo después? ¿Y cuánto podría ser simplemente ruido, costumbre o incluso un poquito contraproducente por inducir fatiga antes de empezar lo importante? Esa es una pregunta profunda, que va más allá de este estudio concreto. Sí, va más allá del estiramiento del antagonista. Es sobre cómo evaluamos lo que hacemos en general. Es una excelente pregunta para seguir dándole vueltas, sí. Nos obliga a ser más críticos, tanto al leer la investigación como al aplicarla en el día a día. Pues ahí queda esa reflexión para todos. Para quienes quieran profundizar mucho más, ver todos los detalles metodológicos, los datos concretos, les animamos de verdad a buscar y leer el artículo original. Recordamos, Baabrami y colaboradores 2025, The Acute Effects of Antagonist Static Stretching on Agonist Performance, en el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 24. Es fácil de encontrar online. Merece la pena echarle un vistazo directo, sí. Y como siempre, si les gustan estas exploraciones detalladas, que intentan ir un poco más allá del titular fácil, pues les invitamos a seguir nuestro canal y a activar las notificaciones. Así no se perderán futuras entregas donde seguiremos, pues eso, desgranando conocimiento poco a poco. Eso es. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Hasta la próxima. Hasta